A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en este programa con el ingeniero Washington Gallegos Horta. Él es un ingeniero petrolero con muchos años de experiencia y también formación académica, profesional, especialista. Él ha desempeñado varios cargos en el sector público y en el sector privado y ha ejercido la cátedra universitaria. Este perfil, esta presentación ya la hicimos hace 15 días, pero en resumen la menciono nuevamente porque quedamos con el ingeniero Gallegos nuevamente continuar en la segunda parte con el tema sobre la reforma petrolera. El tema que estamos tratando es la reforma petrolera, pero en el caso específico del sector petrolero, tratamos la vez anterior la fusión de Petroecuador con Petroamazonas y le pedimos al ingeniero Gallegos que haga una evaluación sobre ese proceso de fusión que viene impulsando la administración del ingeniero René Ortiz Durán. De manera que, yendo a la parte concreta, quedamos la vez pasada que deberíamos enfocar cuáles deberían ser los cambios en el área administrativa y operativa para que Petroecuador en verdad sea una empresa que esté a la altura del siglo XXI para poder competir en el mundo petrolero de manera eficiente, de manera eficaz y con transparencia, y sobre todo para rendirle recursos al país que hoy lo requiere más que nunca. El nuevo gobierno prácticamente va a entrar con enormes compromisos, con enormes demandas, con enormes requerimientos de la ciudadanía a nivel nacional, por los efectos de la crisis de la pandemia. La pandemia aniquiló vidas, la pandemia afectó gravemente la economía de las personas en el Ecuador. Unas cerraron sus empresas, otras bajaron la producción, en fin, se produjo un enorme desempleo que según el INEP menciona de que el año pasado, a todo el 2020 y a enero-febrero de este año, prácticamente las personas que perdieron trabajo fueron 650,000 personas. Ellas no tienen ingresos. De manera que, estimado Washington, bien vendido. Entonces, digámosle al país lo que quedamos pendiente la semana pasada. ¿Cuáles serían las reformas en el ámbito administrativo y en el ámbito operativo para hacer, como digo, una empresa eficiente a la estatal petrolera Petroecuador? Bienvenido. Audiencia, gracias a Telesucesos por darme esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestra industria petrolera ecuatoriana. Como les había indicado brevemente, la idea de hacer la fusión de las empresas Petroecuador y Petroamazonas se hizo a través de un decreto ejecutivo y se creó la unidad temporal de fusión. Se establecieron planes para hacer esta actividad de fusión, pero lamentablemente se truncaron en septiembre cuando fue eliminada prácticamente la unidad de fusión. Se nombró a un nuevo directivo y llegaron nuevas personas a esta unidad. La fusión debía estar terminada el 31 de diciembre del año pasado, pero en mi opinión ha sido una fusión a medias. No se ha terminado ni siquiera la primera etapa, que era orientada a optimizar la empresa, especialmente en las áreas redundantes.
es decir, en las áreas administrativas y de soporte. Y luego debía hacerse la optimización de la parte operativa. Estando así las cosas, yo diría que prácticamente este proceso va a terminarse en el nuevo gobierno. Tal como yo veo la situación, es extremadamente compleja para la industria petrolera, para Petroecuador. Hay una situación terrible de administración, de corrupción, de mal manejo en la parte técnica, operativa y redundancia de gente por todo lado. Yo voy a dividir en dos partes. La parte operativa, que es lo que creo que puedo recomendar para mejorar y aumentar la producción. Y por otro lado, qué hacer en la parte administrativa y jurídica para disponer de una empresa petrolera que sea competitiva en el mercado mundial. En el tema técnico, es necesario indicar que Petroamazonas, ahora Petroecuador, no ha realizado exploración petrolera desde hace aproximadamente 20 o 25 años. Lamentablemente, esto afecta al potencial hidrocarburífero o reservas, como se conoce, porque nos estamos consumiendo las pocas reservas que nos quedan. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que disponemos actualmente. Tenemos reservas probadas por 1.300 millones de barriles, que a la fecha ya no es ese valor, porque esto fue informado por el Ministerio de Energía el 31 de diciembre del 2018, y habiendo producido petróleo por 2 años y algo más, ya las reservas ahora deben estar en alrededor de 920, 940 millones de barriles, que es poco. Las reservas probables, 276 millones de barriles, las posibles, 660 millones de barriles, reservas totales, 2.239 millones de barriles, considerando 1.300 millones de barriles. Producción acumulada a la fecha, 6.246 millones de barriles, recursos contingentes, 1.700 millones de barriles, y recursos prospectivos, 771 millones de barriles. Con esa cantidad de reservas probadas, al ritmo de producción actual de menos de 500.000 barriles por día que ya estamos, realmente el tiempo de producción efectiva no pasará de alrededor de unos 7 años. Toda empresa petrolera que se considere seria en el mundo petrolero debe reemplazar sus reservas al menos 1 a 1. Acá, al no haber hecho inversión en exploración, obviamente estamos actuando de una manera equivocada. Guacho, ahí una pregunta. El señor candidato Guillermo Lasso Mendoza, él le viene diciendo al país, anteriormente era más reiterativo en la primera vuelta electoral, en la segunda vuelta ya no lo he escuchado, y me parece que esa prudencia que él ha mantenido en cuanto al manejo del petróleo y de su discurso y de su enfoque en la segunda vuelta, él ha sido muy prudente, ¿no? En el caso de la primera vuelta, él mencionó de que tenía como propósito incrementar la producción a 1 millón de barriles por día. Y entonces, conversando con un colega tuyo, geólogo petrolero, él me decía si las reservas, cuando se tenía reservas de 6.000 millones de barriles y algo más, jamás se propuso tener una producción de 1 millón de barriles por día. Ahora él decía, estamos hablando de 1.400, 1.500 millones, él decía el año pasado, por lo tanto no estamos en condiciones con ese volumen de reservas comercialmente recuperables, no estamos en condiciones para incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles por día. Respecto de esta reflexión de este colega tuyo, ¿cuál es tu opinión, Guacho? Bueno, yo coincido en que el proceso de incremento de producción no es que se hace de un día para otro. Toma bastante tiempo. Por ejemplo, en el caso de Colombia, a Ecopetrol le tomó alrededor de
15 años, de 10 a 15 años incrementar la producción. Pero ellos, además de trabajar como Ecopetrol en el incremento de reservas y en el incremento de producción, abrieron ampliamente al capital extranjero, a la inversión extranjera. Llegaron muchas empresas extranjeras. Entonces, con la actividad que actualmente tenemos en Petroecuador y las empresas privadas, en un periodo de gobierno de 4 años, yo no veo factible de que podamos llegar a 1 millón de barriles de petróleo por día. Lo que adicionalmente hay que considerar es que los yacimientos ya son un poco viejos, se comenzaron a producir allá por el año 70, 72, y entonces hay mucha producción de agua en los pozos, y esto significa de que tenemos también una declinación natural de los yacimientos que debe estar ahora en el orden de no menos del 12% anual. Entonces tú te puedes más la producción actual, considerando que podríamos reemplazar al menos 60.000 barriles. Para incrementar las producciones adicionales necesita, decía yo, tecnología de punta e inversión extranjera y, si es posible, nacional. Entonces, es lo que no tenemos. La tecnología se compra, se atrae, pero el dinero no lo disponemos. Ustedes saben la situación crítica en que está el Estado, un país totalmente endeudado, que no tiene dinero para pagar a sus empleados, que no tiene dinero para pagar a sus proveedores, que no tiene dinero para las vacunas. Entonces, lo que se espera es que el nuevo gobierno, si da apertura, como yo creo que va a ser en el caso de Guillermo Lasso, va a abrir confianza en las empresas, de manera que puedan venir a invertir. Porque un gobierno como el de Guillermo Lasso puede ofrecer seguridad jurídica, que es lo que las empresas siempre están pidiendo. No podemos hacernos los machitos, como se dice, como se hizo en el gobierno anterior, y votar a empujones a las empresas. En lugar de votar a una empresa, primeramente es mejor intentar negociar. En una negociación, ganar, ganar. Ya. De manera de que el Estado gane y la empresa gane. Ya, esa es la mejor manera, digo yo. Perdón, me decías algo. Correcto. Está muy bien. Pero ¿no crees que de ganar Guillermo Lasso, él tiene pues tengo que decirlo, el talante para poder generar un nivel de confianza, de seriedad, de respeto? Lo que sucede es de que entiendo yo de que ustedes como sector petrolero, si bien es cierto no estás en este momento relacionado, vinculado a la empresa estatal o al ministerio, pero estás muy cerca por tu propia formación profesional. Tú hablabas, Guacho, de la parte jurídica. ¿No crees que, por ejemplo, si es de ganar Lasso, desde la próxima semana, por ejemplo, sería bueno que estos equipos se empiecen a reunir e ir en orden? Porque si uno quiere comprar una casa, un departamento, un terreno, tiene que firmar una escritura para poder tomar posesión y obviamente hacer los cambios, la reestructuración que quiera hacer uno en una casa, en un departamento, o construir una casa en un terreno. Entonces, partiendo de esta referencia, ¿no crees, Guacho, que el gobierno puede hacer uso de la vía urgente? Porque lo puede hacer, inclusive declarando emergencia, lo puede enviar dos proyectos con carácter urgente a la Asamblea Nacional. A mí me parece que lo que podría generar confianza en el sector petrolero es de que Petroecuador primero hay que deslindarla de esa empresa de ley de empresas públicas. Creo que eso es lo que debería Guacho y el equipo que está muy cerca de Guillermo Lasso. Yo creo que esa podría ser una recomendación urgente,
ya sacarle a Petroecuador de la ley de empresas públicas, y lo segundo, enviar con el carácter de urgente una nueva ley, una ley que rija a la empresa petrolera Petroecuador. Yo creo que allí, con la experiencia que se tuvo en CEPE, y obviamente con la de Petroecuador y lo de Petroamazonas, yo creo que sí se está en condiciones de poder inmediatamente, en 15 días o a más tardar en un mes, tener listo un proyecto de ley para manejarle a Petroecuador como a través de una ley. Eso es lo uno. Y lo segundo, ¿no crees tú que deberíamos trabajar en una nueva ley de hidrocarburos? Yo soy partidario de eso, y yo creo que allí hay que impulsar, yo soy partidario de un solo contrato tipo, que se pueda trabajar con una empresa internacional, como ya la tuvimos en los años 70 y 80, que le generó enormes réditos económicos al tener un contrato tipo firmado con una sola compañía, que sea la que opere los campos petroleros, y el Estado que sea el mayor accionista, y de manera que las empresas pequeñas pueden relacionarse con esa nueva empresa internacional que tenga a su cargo la gestión de los campos petroleros, estimado Washington, porque yo solamente para que tú reflexiones, a este ingeniero geólogo petrolero, que no quiero mencionar el nombre, que es un gran amigo, él mencionó dos cosas que yo me quedé preocupado. Él dijo que las empresas que prestan servicios petroleros, cuando le facturan a Petroamazonas por la perforación de un pozo, cobraban $9 millones, pero cuando esas mismas empresas petroleras, esas mismas empresas especializadas en servicios petroleros, hablo Halliburton, hablo Schlumberger, qué sé yo, y otras que prestan servicios petroleros de perforación, cuando ellas facturan a las empresas petroleras, y me estoy refiriendo a las empresas petroleras que tú conoces, mencionaba este amigo, decía, a ellas en cambio le facturan por $4,5 millones, en cambio al Estado por $9 millones. Entonces eso no puede ser. Y finalmente él decía, en un conversatorio que no sé si tú participaste, hace unas 3 semanas o un mes, él mencionó de que, por ejemplo, las plataformas se habían instalado, tú eres ingeniero petrolero, tú eres especialista en producción petrolera, graduado en la ESPOL y con posgrado en el área petrolera. Él decía que se habían instalado las plataformas a 2,5 kilómetros, cuando se las debió instalar a las plataformas en un perímetro de 500 metros, ¿no? Y entonces él decía, al verlas instaladas a 2,5 kilómetros, ¿qué significó? Mayores costos por la prolongación, por la distancia, mayor costos por la instalación de tubería, y de repente resultaron los pozos secos. Entonces Villavicencio menciona, Fernando Villavicencio, que en el gobierno de Correa se habrían perforado 1.070 pozos, y que esos 1.070 pozos resultaron improductivos, y que eso tuvo un costo de $5,000 millones, y que ese riesgo lo asumió el Estado y no lo asumieron las compañías. Entonces, ¿no crees que podría ser, es un argumento central para hacer una modificación en cuanto a la gestión, en cuanto al manejo de la exploración y explotación petrolera? Yo me estoy refiriendo a la experiencia buena que la tuvimos con Texaco. Estimado Guacho, adelante. Bueno, son varios temas, ¿verdad? Primero, sin duda, hay que cambiar la legislación petrolera ecuatoriana. Y tú tienes razón, hay que cambiar la ley de hidrocarburos. Incluso si se quiere hacer cambios más amplios, habría de pronto que cambiar la Constitución. Pero el tiempo apremia. Esto es urgente, como tú lo decías. Esto es ya. Hasta que aprueben cambios en la Asamblea, etcétera, eso puede tomar meses. Y tú lo sabes, que tú eres asambleísta. Lo más práctico es comenzar de inmediato a hacer el cambio. ¿Cómo? Primero, nombrar gente profesional y técnica que conoce el sector y que tiene experiencia gerencial y de campo en la industria petrolera. Comenzar a aplicar lo que tenemos disponible de acuerdo a la ley actual, ¿verdad? Es decir, tenemos el problema que tú mencionas, por ejemplo, con empresas o consorcios que se firmaron contratos de servicios específicos, en donde, claro, en el gobierno anterior se firmaron contratos dándoles prácticamente las facilidades que ellos impusieron por haber dado un down payment, como dicen los gringos, un pago adelantado. Entonces, lo que ellos han hecho es que impusieron
que estamos obligados a aceptarle que todos los servicios que ellos proporcionan como empresas de servicios que son, porque no son operadoras, entonces al tener ellos ese monopolio, nos cobran lo que les da la gana. Y como tú bien dices, un pozo que a Petroecuador o antes Petroamazonas le costaba 4 millones y medio de dólares, a través de estas empresas que han firmado estos contratos de servicios específicos, le cuesta el doble, 9 millones. Y no podemos reclamar, como decía el último exgerente de Petroamazonas. Petroamazonas en ese tiempo, ahora Petroecuador, no puede ni siquiera tomar decisiones al respecto. Ellos tienen el control absoluto. Por eso yo decía que de pronto tomar algo que tenemos a la mano, el contrato de participación. Ecuador puede firmar contratos de participación con diferentes tipos de empresas que tengan solvencia económica y técnica y experiencia, ¿verdad? De manera que ellos corren el riesgo de la inversión, imponerles metas de producción, ¿verdad? De manera de que incrementen la producción de acuerdo a las posibilidades de estudios de yacimientos, de recuperación secundaria, inyección de agua, perforación de más pozos, reacondicionamiento de pozos, etcétera. Pero bajo un contrato limpio, donde nos repartimos la producción entre el Estado, que es Petroecuador, y la empresa privada, cualquiera que ésta sea. Y entonces ellos corren con el riesgo, ellos invierten, les reconocemos los gastos y la inversión y se les va pagando con la misma producción y nos repartimos la producción de una manera pero racional. Como decía, ganar, ganar, no es que solo el uno va a ganar. Tenemos que ganar los dos y nosotros somos los dueños de los hidrocarburos. Claro, ahí Guacho, creo que ahí tenemos una salida inmediata. Correcto. Para solucionar este problema. Y hay que renegociar esos contratos mal firmados. Exacto. No puede ser que tengamos que aguantar todas esas cláusulas y condiciones que se establecieron en el gobierno de los 10 años. Entonces, eso es lo que te puedo indicar brevemente, dado el Guacho, tiempo corto que disponemos, ¿no? Guacho, respecto a esto. Guacho, tú has sido gerente y también subsecretario. Tú has estado en funciones ejecutivas. ¿No crees que el equipo con el que estás y tú mismo, no crees que se debería hacer estudios y el sano consejo? Es decir, si tú te pones a negociar con una empresa petrolera mediante cualquier tipo de contrato, tú tienes que decirle, Guacho, ¿cuánto le va a quedar al país en producción? ¿Y cuánto le queda por tributos? Es una cosa fácil. Y entonces, ¿usted cuánto va a llevar? ¿Usted cuánto va a llevar de cada barril de petróleo? Y solo te menciono. Aquí está un libro de Luis Arauz, que se llama Derecho Petrolero Ecuatoriano. Luis Arauz menciona de que en el caso de Texaco, que duró 20 años, 1.643 millones le quedó al país y la compañía llevó, en el caso de Texaco, al Estado le quedó 23.508 millones de dólares, 23.508 millones de dólares en los 20 años y la compañía llevó 1.643 millones de dólares. ¿Qué dice Arauz? El Estado participó con el 93% de los ingresos por cada barril de petróleo y la compañía el 7%. En el 93% de los ingresos que captó el país por cada barril de petróleo estaban ingresos por producción, porque el Estado tenía el 62.5% de acciones y la compañía el 37.5%. Y entonces dice 23% para el Estado por cada barril y 7% la compañía. Entonces, este sí fue un buen negocio para el país, pues, ¿no? Y entonces, ¿no crees tú, Guacho, que nosotros nos deberíamos sentar con la compañía, con papel y lápiz, en una mesa, así le dijeron, ¿cuánto va a llevar usted de cada barril de petróleo? ¿Y cuánto le va a quedar al país? Entonces, a mí me parece que se debería hacer una evaluación desde el año 2011, que se cambiaron los contratos, hasta la fecha actual, cuánto le ha quedado por cada barril de petróleo al país y cuánto ha llevado la compañía contrato por contrato, y cuánto se le ha pagado anualmente a cada compañía y cuánto se les ha pagado a todas las compañías anualmente en el periodo 2011-2020. ¿No crees que por ahí se debería trabajar rápido en un estudio para poder hacer una buena negociación a futuro? Todo ese análisis hay que hacerlo, ¿no?
cuando se se hace un concurso para firmar contratos de participación, obviamente nosotros como Estado tenemos que establecer las condiciones. Hay que hacer el data room, hay que dar toda la información técnica, la historia de producción, de reserva, etc. Efectivamente, de esa manera se establecen fórmulas, se establecen corridas técnicas económicas y se establece cuánto le corresponde al Estado y cuánto le corresponde a la compañía. Cuando yo digo ganar, ganar, por eso me refiero a ese término, es decir, nosotros como propietarios de los hidrocarburos sin duda debemos llevar la mayor parte. Los otros están poniendo el dinero y la tecnología y por supuesto si están invirtiendo pues tienen que tener una ganancia, pero tiene que ser razonable y esto solo se logra cuando las personas que están a cargo de dirigir el sector y los equipos negociadores son gente seria, técnica y honrada especialmente eso, porque hay personas y funcionarios del gobierno que en lugar de defender los intereses del Estado, parecen trabajar para las empresas petroleras. Exacto. No defienden los intereses del país, sino que se hacen más bien a los intereses de las privadas. Eso no puede ser. Exacto. Y ahí, por ejemplo, yo recuerdo... De ninguna manera. Claro, Guacho, yo en unos diálogos y entrevistas y paneles y debates que teníamos con el ingeniero René Bucarán, que fue gerente de Texaco, él me decía a mí, una empresa petrolera, si tú le garantizas una utilidad neta, libre de pelo y paja, como se dice comúnmente, él me decía, si tú le garantizas una utilidad del 14-15%, es un buen contrato para la compañía, y así lo considera la compañía. Y entonces a mí me pareció ese dato que él dio en los diferentes diálogos que estábamos, bueno, me pareció una cosa que me dejó grabado ese porcentaje de utilidad que debería tener una compañía. Recuerda una cosa, mi querido Henry. Esta época es diferente a la época del ingeniero René Bucarán, que era un buen técnico, un buen gerente de Texaco y que defendía muy bien a su compañía. Él estuvo en la época de petróleo fácil. Cuando digo petróleo fácil, es porque estábamos recién comenzando la producción, recuperación primaria, los pozos daban 3, 4 mil, 5 mil barriles de petróleo por día. Claro. Las condiciones actuales son diferentes. También las inversiones, los montos de inversiones actuales son diferentes, son mucho más altos. Claro. Recuerda que ya el petróleo liviano se está agotando y ahora lo que más tenemos es petróleo mediano y pesado. Las inversiones para producir petróleo pesado son mucho más altas. Entonces, claro, hay que enmarcarse dentro de las circunstancias actuales. Sí. Pero, obviamente, yo lo que mantengo es, sin establecer, por ejemplo, a priori un porcentaje, yo lo que mantengo es que si se hace una buena negociación y se defienden los intereses del país, se puede lograr beneficios sustanciales para el Estado. Así es. Incluso hay que considerar en el contrato para cuando sea época de precios altos o de precios bajos de petróleo, porque eso influye obviamente al final. Entonces, las condiciones, como digo, son un poco diferentes y todos esos factores hay que considerar. Estamos a buen tiempo, realmente estamos justo a tiempo para darle un viraje de 180 grados a todos estos procesos de la industria petrolera que no han estado siendo bien manejados, porque hay demasiados intereses económicos adentro de Petroecuador y fuera de Petroecuador. Así es. Entonces, contra eso hay que pelear, pero eso solamente se puede hacer con decisión política. Un gobierno que quiera hacer las cosas bien, que piense en el país, que no esté pensando en robar. Entonces, cuando se piensa de esa manera, se pone a los mejores técnicos, se pone a los mejores abogados, se pone a los mejores administradores y se logra hacer equipos de trabajo eficientes. Así es. De esa manera podemos lograr buenos resultados para el país.
el tiempo apremia. 4 años de gobierno es muy poquito. Es poquito. Es muy poquito para lograr resultados que sean realmente sustanciales, pero sí se puede hacer, obviamente. Ya. Guacho, dejémoslo ahí porque se ha concluido el tiempo y a mí me parece que debemos seguir conversando. Nos ponemos de acuerdo en interno para continuar en los próximos días porque yo voy a hacer un documento, una ayuda a memoria o una comunicación y sobre esa comunicación para conversar. Así que gracias por estar en este programa y nos vemos, como digo, en un nuevo que nos pongamos previamente de acuerdo. Muy amable. Te agradezco muchísimo, Henry, y a Telesucesos por darme esta oportunidad. En realidad, el tema de la industria petrolera es tan fascinante, hay tanto de qué comentar, siempre nos quedan cosas en el tintero, pero lo hago con el mayor beneplácito y te agradezco por la invitación, estoy siempre a la... Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.